Gracias por sintonizar A Primera Hora, un programa pensado para ti. Gracias por continuar ahí con nosotros en este viernes 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Hay muchos temas interesantes en la palestra. Nosotros estamos en nuestra parte final de este día y de esta semana, ya previo a la Semana Mayor, este próximo domingo, Domingo de Ramos. Y aquí tenemos a un amigo que, aparte de ser colega de los medios de comunicación, que participa junto a una de mis grandes colegas y amigas, Colombia Alcántara, también es experto en el tema de las relaciones dominico-haitianas, que trabaja y de la mano ha estado siempre vinculado a las situaciones que se dan en la frontera y entre los dominicanos y haitianos, y nos viene a arrojar un poquito de luz, sobre todo de cara a lo que estamos viendo en este entorno. Vargas Vila, Riverón. Mi estimada Lorena, ¿Cómo gracias, está, Vargas Vila? saludos, ¿verdad? Esta legión de talentos que tienes aquí. Claro que sí, empezando por Bug. Al país y al mundo. Bug, ven acá, ven acá. Está intenso hoy. Eso porque es viernes. Porque viene y le hablé de un tema ahí que no le gustó. Sí. Cuéntame cómo estás, Vargas Vila. Muy bien, encantado de estar aquí, satisfecho, Bug. honrado, sobre todo. Así es. Mira, tú sabes que hemos visto tus análisis. Hace unos días hablaba con alguien que tenemos una cita pendiente y esa persona me decía, este muchacho tiene muy buen manejo con estos temas. Cuéntanos qué tú ves del caso haitiano, lo que está sucediendo en este momento con Haití, República Dominicana, los refugiados que se quieren traer, el corredor aéreo, entre otros. Mira, es una situación, un panorama que cada vez se complejiza más. Prácticamente en medio de una guerra civil, de un laberinto que se viene arrastrando en la parte oeste de la isla española, donde está Haití específicamente. Y nosotros hemos dicho que esta crisis que viene agobiando Haití y que ya ha alcanzado un punto sin retorno, marcó sus inicios o tiene sus orígenes desde 1986 a la fecha, cuando derrocaron al último dictador, a Jean-Claude Duvalier, Baby Doc. Desde ahí a la fecha, prácticamente los hechos subsiguientes han sido prácticamente lo mismo. 1986, 1991, 1993, 1994, 2004 y ahora 2021, que ha sido el detonante final. O sea, tiene toda un denominador común, que ha sido el derrocamiento de gobiernos. La diferencia actual fue que asesinaron al presidente Jovenel Moïse. Se produjo un magnicidio y esto evidentemente agravó la crisis. Los haitianos, una buena parte de ellos se quejan de que no le han permitido tener autodeterminación porque la geopolítica y la política internacional ha sido la que ha determinado las decisiones y el destino en los últimos años del territorio haitiano. Y pueden tener razón en eso, pero también han demostrado tener incapacidad suficiente de cohesionarse y de ponerse de acuerdo, de sentarse y de llevar un diálogo respetuoso, transparente, para ellos poder hacer un plan de Estado, un plan de políticas públicas que lleve al traste con sacar a Haití del hundimiento o del cisne negro en el que se encuentra en la actualidad. Riverón, tú has planteado la historia reciente, ¿no?, de Haití, pero yo quizás me gustaría retrotraerme un poquito a luego de la separación entre la República Dominicana y Haití, porque yo creo que, y lo he asumido aquí, he dicho, es que Haití ha sido un intento de Estado que fracasó, que tiene un reconocimiento internacional, pero desde su génesis ha estado en disputa, porque los años subsiguientes, ¿qué pasó? Derrocamiento de dictadores, guerras civiles, luego de la separación de la independencia. Entonces, eso hace que en Haití no haya siquiera un sistema de partidos políticos, no se sabe con quién va a dialogar, y si tú no tienes el sostén en un esquema democrático, que son los partidos políticos que sostienen la democracia, entonces tú no tienes un aparato estatal real. Entonces yo me pregunto, ¿ha sido el abordaje, partiendo de allí, ha sido el abordaje de la situación haitiana y precaria, ¿no?, de la institucionalidad en Haití, el meollo del asunto? Porque al día de hoy yo digo, Haití es un intento de Estado que fracasó. Así es. Interesante tu pregunta. A pesar de que es el país del hemisferio primero en haber logrado su separación, su independencia, 220 años. La primera población negra Así del es. mundo. Así es. O sea, así. Exacto. Entonces, una gran conquista para el mundo, pero... Claro, pero un fracaso para la región, para América Latina y para el Caribe principalmente. Y
que esto evidentemente impacta de manera negativa en la República Dominicana. El punto que tocas en términos de retrospectiva, hay que ver cómo ellos lograron su separación para entender lo que está pasando en la actualidad. Porque se ha tratado de imponer un modelo político, un modelo social para el cual ese país no estaba preparado. Y ahí es parte fundamental del tema, o más bien de las condiciones o del punto sin retorno al que se ha llegado al día de hoy. No hay una estructura ciertamente partidaria, más de 120 organizaciones políticas. Todo el que quiera hacer un partido en Haití lo hace y se presenta, se promueve. Ahora mismo la discusión que hay en el seno... ¿No pasa por la Junta? No, porque allá hay un instituto electoral, pero es muy deficiente, es muy carente, no funciona prácticamente. Pero el principal talón de Aquiles, la principal debilidad que al día de hoy tiene, independientemente de que se estén haciendo intentos para designar un consejo de transición provisional integrado por los 7 miembros, es desmantelar las estructuras de pandillas, que son las que están saqueando, son las que se han encargado de destruir el poco aparato estatal o la poca estructura estatal con que cuenta Haití. Tú tienes, por ejemplo, el saqueo al Banco Central de Haití, que fue esta semana, que ahí cayeron 4 miembros de pandillas, de la pandilla de United BJDU, de ISO, que fueron los que trataron de perpetrar este ataque. Cayeron 4, ahora acaba de caer otro, hace algunas horas, en el barrio de Del Mas 95. O sea, 5 pandilleros, 5 líderes pandilleros, en las últimas horas han caído en Haití. Y esto, según las personas, algunos amigos que nosotros hemos conversado que viven en Haití, ellos dicen, bueno, eso significa una luz, una esperanza, porque parece que la policía comienza a recobrar fuerza. Pero cuando te vas al historial de estos jefes de pandilla caídos, tienen un denominador común, que todos habían pertenecido a la Policía Nacional. O sea, que ya ellos lo conocen. Conocen. O sea, ellos saben. Sí. Y tal vez pudiéramos decir que no necesitan de Kenia o de la intervención de otro país para resolver Haití. ¿Eso es posible? Necesitan la intervención. O sea, al día de hoy la necesitan, pero no solo limitarla a este es el que cayó, que tú dices. Así es, ese que estamos viendo en pantalla, que se había fugado el pasado 2 de este mes de la Penitenciaría Nacional. Fue uno de los que se fugó, junto a los más de 3.000. Así es. Entonces, el despliegue de fuerzas interventoras kenianas, que se ha hablado tanto, se ha discutido, pero hay una razón elemental también por la cual ellos no han podido llegar hasta Haití, y es que no han visto caer el dinero en sus cuentas. O sea, hasta que el gobierno keniano no vea que esos 250 millones, ahora 300 millones de dólares, como primera partida que se comprometió Estados Unidos a aportar para el despliegue de estas fuerzas, no van a salir de Kenia. ¿Por qué? Porque eso conlleva toda una inversión. O sea, que entonces, el dinerito no, sin money... Si no money, no lo otro. Usted sabe. Pero no basta con el despliegue de fuerzas policiales, militares. Es una intervención integral, porque ya la crisis traspasó lo político y la seguridad. Es una crisis humanitaria, donde más de la mitad de los más de 11 millones y medio de habitantes haitianos están sufriendo de hambruna. No tienen el sistema de salud colapsado, el sistema de educación colapsado, el sistema de infraestructuras viales prácticamente está también colapsado. O sea, es una crisis generalizada en todos los órdenes. Por consiguiente, se requiere una intervención integral, no solo limitada a la parte militar. ¿Y de qué forma impacta a las poblaciones dominicanas de la frontera, las provincias de la frontera, ese conflicto de Haití que cada vez se atiza más y que cada vez es más profundo? Nosotros hemos dicho que la República Dominicana es inclusive hasta dichosa y es bendecida, porque el objetivo fundamental que han demostrado históricamente esas bandas, que no son un asunto de ahora. Los primeros grupos paramilitares surgieron en Haití a partir de 1957 con la dictadura de François Duvalier, de Papadoc, el temido grupo Los Tontomacut, que creado por él. Creado por él, como una fuerza de choque, una fuerza, se podría decir, adversa o diferente, pero que respondía a sus intereses. Porque después de eso, incluso hubo que eliminar el ejército de Haití, porque el ejército era el que jugaba el papel fundamental en el derrocamiento de los presidentes o de los gobiernos.
matizado y atizado por agentes internacionales, que eso no es un secreto para nadie. ¿Cómo se impacta la República Dominicana? El flujo migratorio es el principal dolor de cabeza de nuestro país, que ahora mismo hay un debate, incluso hay ya fuerzas nacionalistas de la República Dominicana que han llamado a manifestaciones populares, incluso este fin de semana, frente a las oficinas de la ONU aquí en Santo Domingo, para repudiar, rechazar la acción, el pedido que ellos han sostenido de que la República Dominicana se aboque a establecer campos de refugiados. Han tenido toda una especie de gardeo a presión. Los que juegan basquetbol saben de lo que le estoy hablando. Un gardeo a presión hacia la República Dominicana. Y esto conllevó a que el presidente de la República, Luis Abinader, hace algunas horas se pronunciara ante, él expresaba a la cadena, a la BBC de Londres, de que la República Dominicana va a continuar con las repatriaciones y no va a transigir en lo que tiene que ver con la parte de la instalación de los campos de refugiados que se están pretendiendo. El principal impacto, además del migratorio, en términos de la estructura de los intercambios comerciales transfronterizos, los comercios, los mercados, que han significado una baja, una reducción considerable a raíz de la crisis en Haití. Pero cuando digo que el objetivo fundamental de las pandillas no es venir a atacar a los pueblos de la frontera ni la República Dominicana, porque ellos tienen otros objetivos y lo han demostrado con el tiempo. El saqueo, el blanqueo de dinero, el tráfico de órganos, el narcotráfico. Por ejemplo, una buena parte de esas pandillas son sustentadas con el narcotráfico. Qué lindo suena todo. Ustedes oyen todo lo lindo que suena eso. Saqueo, pero no tiene interés de venir a atacarnos porque si lo hubiesen tenido ya lo hubiesen hecho. Pero es que yo lo que digo es, ¿qué es lo que hacen ellos que tienen tanta pobreza atacándose entre ellos? Fíjate, tú lo dices y yo te doy completamente la razón. Ellos no han pasado para este lado, pero ¿no será por el miedo que tienen a lo que pueda hacer República Dominicana? ¿O no nos tienen miedo? Mira, hay que analizar antropológicamente el comportamiento de los haitianos. Tienen un comportamiento tribal. Así es. Por ejemplo, tú te encuentras ahora que muchos haitianos pueden estar regresando voluntariamente hacia su territorio. Sí. Entonces, es inexplicable porque dice, un país que está en estado de guerra social, de una inestabilidad que ha alcanzado ya un punto sin retorno. Y, sin embargo, algunos retornan voluntariamente. Sí, o sea, eso debe ser objeto de estudio. Pero no es porque no quieran atacarnos, sino que esa no es su intención demostrable hasta el momento, hasta el día de hoy. Eso pudiera variar, pero es entendible el temor y la aprensión que existe entre los dominicanos y principalmente los habitantes de los pueblos fronterizos, que se sienten atemorizados, muchos de ellos. Sin embargo, hay otros que no, que dicen, bueno, eso ha pasado siempre en Haití, eso tiene más de 30, 40 años sucediendo y la afección principal es que aumenta el flujo migratorio por una parte, el contrabando, también el tráfico de las armas. Principalmente la mercancía al día de hoy que te vas a encontrar que más dolor de cabeza le está dando al Estado Dominicano es el cigarrillo. A cada momento incautan millones de unidades de cigarrillos que tratan de ingresar o ingresan a territorio dominicano. Entonces, cuando, por ejemplo, hoy se están desarrollando los intercambios comerciales binacionales en los 4 pasos fronterizos, Dajabón, Elías Piña, Independencia y también Pedernales con la frontera de Anza-Pitre. Pero ha habido una disminución de asistencia sobre un 40% de los haitianos que no quieren ni siquiera movilizarse en medio del clima de tensión o de inseguridad. Margarita, vemos un país sin sistema de salud, sistema de educación deficiente, sin registro civil, un desorden prácticamente. Entonces, ¿qué esperar como República Dominicana a mediano plazo, corto y mediano plazo de esta situación? Y preguntarte, ¿entiendes que las medidas que se han tomado desde el gobierno han sido o serán suficientes de cara a ese futuro de la República Dominicana? Mira, el gobierno hace o implementa las mismas medidas que se han venido implementando en el pasado. Por ejemplo, el plan que está desplegado actualmente en la frontera es el Plan Gavión. Pero el Plan Gavión tiene muchos elementos, los cuales no todos están activados. ¿Por qué? Porque se ha previsto que en caso de que haya una anomalía mayor que impacte de manera más directa a la República Dominicana con una agresión mayor
que no se circunscriba a la parte migratoria, bueno, pues entonces se activan los demás elementos o las demás aristas del Plan Gavión. Pero actualmente hay un radio de acción en los más de 380 kilómetros de frontera de más de 12.000 soldados desplegados. Tú tienes, por ejemplo, desde la pirámide 1, que está en Pepillo Salcedo, Manzanillo, hasta la pirámide 311, que está en Pedernales. Entonces, el Plan Gavión, en parte, ha demostrado dar sus resultados. Como parte de eso, se ha visto que se están construyendo algunas trincheras para que los soldados que están en la franja fronteriza puedan tener mayor resguardo de su integridad física. Pero no por eso vamos a decir de que todo es color de rosa, porque estamos en una frontera vulnerable o imaginaria. Tú cruzas, por ejemplo, de Dajabón a Juana Méndez, menos de 250 metros, cruzas el portón fronterizo internacional entre Dajabón y Juana Méndez y ya va a estar del otro lado. Y si lo haces de allá para acá, también, viceversa. O sea, es un problema complejo, por lo tanto, requiere de medidas por parte del Estado dominicano complejas y significativas para resguardar y garantizar nuestra franja fronteriza en lo que concierne a la parte dominicana. Pero las repercusiones en términos de crisis hacia la República Dominicana se van a seguir sintiendo, aunque en menor proporción de lo que quizás muchas personas tengan previsto. Y yo decía en mi último artículo que escribí sobre el Cisne Negro, Haití, radiografía de un conflicto perpetuado, de que la crisis sigue siendo la misma, con la diferencia actual de que asesinaron al presidente y que hay una proliferación de medios digitales, de redes sociales y un bombardeo constante de imágenes que muchas veces ni siquiera pertenecen a lo que está pasando en Haití. Entonces hay mucha tergiversación con relación a eso. Por eso que nosotros hemos entendido y siempre le exhortamos y le decimos a los colegas de la prensa, miren, no todo lo que le envían muchas veces es de Haití. Por eso siempre es bueno contrastar las fuentes y verificar las informaciones, porque tú tienes prácticamente un escenario de mucha dificultad, de mucha inestabilidad. Incluso veíamos algunos videos que estaban presentando sobre el supuesto carnivalismo. No con eso queremos decir que no existan actos de carnivalismo en Haití, que pueden ser aislados, pero la mayoría de esos videos no pertenecen a la realidad de Haití, sino de otras naciones que ocurrieron en el pasado. Sí, y eso, por eso vi, incluso hay una información que está corriendo ahí, que estamos investigando, que vincula a unos nacionales haitianos para poder esclarecer. Pero yo cierro con esto muy breve, Vargavila. Si Haití, esas bandas y esa violencia intentara traspasar a República Dominicana, ¿estamos preparados para contrarrestar eso? Es una pregunta que debe responderla el Ministerio de Defensa. ¿Ay? O el Consejo de Seguridad, que es el que maneja gancho. Todo lo que tiene que ver con la seguridad y las estrategias desplegadas para resguardar la integridad, la soberanía de la República Dominicana. El ministro de Defensa, por ejemplo, que se ha mantenido viajando constantemente a la frontera, al igual que el comandante general del Ejército de República Dominicana, lo hemos visto muy reiterativos, con mucha firmeza, declarando de que sí la República Dominicana está preparada y que ha puesto en marcha o tiene, vamos a decir, su propia estrategia para desplegarla en términos del 100% en caso de que haya situaciones anómalas que puedan impactar de manera directa a la República Dominicana en términos de la seguridad y la integridad territorial. Bueno, lo dijo Vargavila Riverón, que hay un tema que nosotros no vamos a tocar por tiempo. Pero ¿cómo está su hermano, el alcalde? Mi hermano está muy bien. Ya el Tribunal Superior Electoral ratificó la decisión de la Junta Central Electoral, donde ya prácticamente define todo y no hay discusión sobre lo que fue el proceso electoral, donde él ganó la reelección. ¿Todos los votos? Sí, todo fue recontado. Todos. La Junta Central Electoral, que debo decirte que es un organismo, es una composición de la Junta, de las más serias, la más transparente, porque lo han demostrado, desprovista de visos políticos como ocurría anteriormente. Bueno, lo dijo Vargavila a seguir examinando este tema de Haití, que creo que no va a dar mucha Sí, no, agua. Vargavila. Lorena me tira gancho siempre. El próximo viernes, Vargavila. Hace más de 25 años que un alcalde en Dajabón no ganaba la reelección.
Ah, pero mira, más de Rompió 20. la racha, Bueno, Santiago Riverón. saludo para don Santiago Riverón. Gracias a Vamos a Vargas traerlo Vila. aquí Vamos, que a nosotros primera lo hora. buscamos, pero vino y se fue como corriendo. Vendrá por aquí. Yo espero, ya tenemos Gracias a la ustedes. conexión directa aquí. Gracias a mi queridísimo, Encantado. mi hermano Vargavila Riverón, un excelente ser humano, pero sobre todo un excelente comunicador, periodista y experto en esta materia, Gracias. que nos dejaste así como con muchas Con ganas. muchos Hermano de temas. Hay ustedes, muchos temas, hay hermano y muchos colega de temas, ustedes. sí. Salúdame Vendré a mi, por aquí cada a mi vez que amiga lo requiera. Colombia. Claro que sí, la Saludos. máxima. La máxima. Señores, con esto y cerrando con un tema tan interesante, nos despedimos de todos ustedes por este día y en esta semana, esperando que pasen un feliz fin de semana. Recordar que este domingo es Domingo de Ramos, a toda la gente que trabaja y hace sus procesiones. Ya Buque está desesperado, miren, ya se quiere ir, o él que se paró, miren, tiene sueño. Nos vemos el lunes, lunes santo ya, y ya ustedes saben, disfruten. En armonía y con prudencia, disfruten. Bye bye. Chao, chao.